dijo, tu papá dejó olvidada su medicina en casa de la abuela. ¿Puedes ir por ella? Me dijo mi mamá aquella madrugada en que todo empezó. Esa madrugada en que supe que la abuela padecía de algo mucho más horrible que simple senilidad. Aquella tarde la abuela había cumplido 80 años. A pesar de su edad, ella estaba fuerte, en muy buena condición física. Lo único que nos preocupaba eran sus recientes desconexiones de la realidad. A veces decía que veía cosas, personas o animales dentro de su casa, rondándola y vigilando su sueño. En otras ocasiones, de repente parecía que entraba en una especie de trance, donde comenzaba a balbucear incoherencias, como si estuviera inventando palabras ininteligibles. Tenía también algunos arranques de violencia. Uno de los amigos de mi papá era médico internista, y ante la negativa de la abuela para ir al doctor, aquel hombre solamente pudo dar un diagnóstico reservado con la información que mi papá le daba. Demencia senil. Un deterioro en la condición mental muy propio de la edad. Sin embargo, hasta ese momento los episodios aquellos eran sumamente esporádicos. Por eso respetábamos la decisión de la abuela de querer seguir viviendo sola, pero todos estábamos preocupados. Estábamos siempre atentos, intentando descifrar cuándo sería el momento en que tendríamos que sacarla de su casa para llevarla a vivir con nosotros o con nuestros tíos. Probablemente ese sería su último cumpleaños como una mujer independiente. Eran la 1:40 de la mañana cuando salí de mi casa con rumbo a casa de la abuela. Mi papá había desarrollado una clase de epilepsia que le había provocado varias crisis convulsivas, pero afortunadamente su antiepiléptico le había ayudado muchísimo. Lo necesitaba. Pero por descuido, aquella tarde lo había olvidado en casa de la abuela cuando lo había llevado consigo para tomar su dosis necesaria. Manejé con Fantasma, mi pastor blanco suizo, a mi lado. Las calles de la ciudad estaban casi completamente vacías, exceptuando algunos autos que pasaban a mi lado. Mientras tanto, en la radio sonaban las canciones de rock que más me gustaban. En ese momento, me puse a pensar en la abuela, en su celebración de esa tarde y en lo mal que estaba. Aquella viejecita que me había dado los mejores momentos mientras crecía, ahora, poco a poco se deterioraba en una forma en que nos era imposible ayudarla. Sonaba Hotel California cuando estacioné afuera de su casa y apagué el auto. Fantasma lloró un poco y me miró. Casi podría decir que preocupado. Por alguna razón, ese lugar donde había rascado muchos agujeros en el patio, ahora le parecía incómodo. Le dije que no se preocupara mientras acariciaba su cabeza. Le expliqué que iríamos rápido por las medicinas de papá. De hecho, procuraría entrar sin despertar a mi abuela, que dormía en el piso superior. Yo tenía llaves, así que no había necesidad de incomodarla. Entraríamos a la cocina, directo a recoger la medicina, e igual de sigilosos saldríamos de ahí. Solo si escuchábamos que la abuela despertaba,
avisaríamos de nuestra presencia en la casa. A pesar de haberle dicho a Fantasma que haríamos todo muy rápido, a unos pasos de entrar, me quedé parado por un momento en el patio. No lo sé. Quería respirar el aire de ese lugar una última vez y apreciar un momento aquella casa que visité tantas y tantas veces, con mi abuela haciéndome cosas deliciosas de comer, corriendo y jugando detrás de mí y llevándome a pasear a muchos lados. Me había tocado una abuela joven. Ella ese día había cumplido 80 años, pero me vio nacer teniendo solo 45. Era una pena lo que estaba ocurriendo. Sentí que era injusto que algún día próximo ese lugar dejaría de ser la casa de mi abuelita para convertirse en una propiedad vacía. Pero no había muchas opciones. Me puse a pensar entonces en cómo esa misma tarde, justo al partir el pastel, la abuela, que había estado muy bien todo el día, de repente se había quedado observando, perdida, con la mirada fija en una habitación de la planta baja. La habitación donde había pasado sus últimas horas mi abuelo. Su mirada se quedó fija, perdida en ese lugar, y poco a poco su semblante comenzó a cambiar, dibujando una sonrisa más y más grande, en una forma en que parecía casi antinatural para ella. La abuela ni siquiera parecía estar escuchando cómo le cantábamos las mañanitas, y simplemente estiró su brazo y sacudió su mano, como si estuviera saludando a alguien, para luego estallar en una carcajada horrible que hizo que todos nos quedáramos callados por un momento. Fue mi tío Gerardo quien intentó bajar su mano, diciéndole que ahí no había nada, que pusiera atención a su pastel, pero en respuesta, la abuela únicamente le lanzó una mirada horrenda, haciendo que incluso mis primas interrumpieran sus cánticos para hacer una expresión de asombro. En fin, era triste, pero la abuela que yo había conocido pronto se extinguiría por completo. Fantasma lloriqueó mientras yo abría con cuidado la puerta. Mi perro, que me seguía a todas partes, decidió en ese momento quedarse sentado en la puerta, y no hubo forma alguna de hacer que se moviera. Decidí no insistirle demasiado. Después de todo, solo me tomaría unos segundos ir por la medicina de papá, y estaba perdiendo más tiempo intentando hacer que mi perro caminara. Le dije entonces que me esperara. Fui hacia la habitación inmediatamente a la izquierda, la enorme cocina de la abuela, o al menos enorme en comparación con la de mi departamento. Abrí el refrigerador y ahí estaba el frasquito de medicamento de mi papá. Un ruido casi como el crujido de un papel se escuchó detrás de mí mientras lo tomaba. Aquel sonido me hizo voltear agitado, pero ahí no había nadie. Era momento de irme. Cerré el refrigerador y di unos pasos para salir de la cocina. Fantasma ya no estaba sentado en la puerta. Imaginé entonces que probablemente habría regresado a esperarme junto al auto, cosa que a veces hacía, pero para mi sorpresa, un gruñido en mi oído izquierdo me hizo voltear la mirada hacia el fondo del recibidor. Fantasma había entrado a la casa,
y ahora estaba en posición de ataque, casi al fondo del pasillo. Intenté preguntarle con voz baja qué ocurría, pero mi perro tenía sus ojos y atención fijos en el comedor. Pronto, en el enorme vacío de la noche, comencé a escuchar un sonido. Un murmullo que poco a poco se fue haciendo más fuerte y claro. Era la abuela, que parecía estar murmurando cosas en aquel lugar. Caminé lentamente y despacio hasta acercarme a Fantasma y lo detuve de su collar. Probablemente por el horario estaba confundiendo a mi abuela, y a pesar de que mi perro era muy dócil, no quería que fuera a atacarla en ningún momento. La abuela estaba de pie junto a la ventana, rascando con su índice izquierdo el concreto de la pared tan insistentemente que era claro que se había provocado un sangrado con la textura rugosa del muro. Abuela, ¿qué haces levantada?, le pregunté mientras ella permanecía ahí, lastimando su mano y repitiendo una serie de palabras incoherentes o poco entendibles. Jalé a Fantasma hasta fuera de la casa y cerré la puerta. No podía estarme preocupando por dos cosas a la vez. Fui entonces por la abuela. La retiré de la ventana, sintiendo sus brazos y hombros tan frágiles, e intenté conducirla suavemente hacia la sala, justo como ella me había ayudado a caminar tantas veces siendo pequeñito. No fue tan sencillo como parece. A pesar de su complexión pequeña y delgada, la abuela parecía poner bastante resistencia. Finalmente la dejé sentada y fui por un vaso de agua para ella a la cocina. Fantasma lloraba insistentemente detrás de la puerta y le pedí que se calmara. Nos iríamos en un momento. Esta vez era el final. El término de una era para mi abuela y para toda la familia. Hacerse daño ya era un claro ejemplo de que la abuela no podría permanecer sola por mucho tiempo más. Cuando le di aquel vaso de agua, la abuela parecía haber salido de esa especie de trance en el que estaba. Me preguntó qué hacía ahí y le comenté la situación de las medicinas de mi papá mientras sacaba algodón y alcohol del librero para curarla. Viéndola más consciente, le pregunté qué estaba haciendo y la cuestioné sobre por qué se había lastimado. Esperaba que me dijera algo, cualquier cosa, probablemente que las voces de su cabeza le hablaban o cualquier otra fantasía que anunciara su deterioro mental. La abuela, en cambio, me dirigió una mirada extraña. Sus ojos se abrieron lentamente hasta que casi sus párpados se escondieron por completo, y dijo unas palabras que no respondieron mis cuestionamientos, pero en cambio, lo que dijo me perturbó más que cualquier otra cosa. Estaba hablando con él, con mi maestro. Él sabe que estás aquí. Dijo mi abuela, y mientras pronunciaba esas palabras, poco a poco el aura de toda la casa cambió. De pronto aquel lugar se sentía opresivo e incómodo. Los vellos de todo mi cuerpo se erizaron. El corazón me comenzó a latir muy rápidamente y sin quererlo, comencé a sudar. Justo como hacía unas horas, la abuela entonces desvió su mirada a aquel cuartito en el fondo
Levantó el brazo y agitó su mano como saludando mientras continuaba riendo. Tal vez la abuela estaba despidiéndose simbólicamente de su casa, de su vida, o al menos eso me empeñaba en creer. Me levanté entonces para hablar por teléfono. Tenía que avisarle a mi papá lo que estaba ocurriendo. Él, a su vez, tendría que buscar la forma de comentárselo a sus hermanos, a mis tíos. Marqué titubeante las teclas, mientras la abuela comenzaba a balbucear sin sentido, una vez más. La verdad es que una lágrima se escapó por mi rostro en ese momento, pensando en lo que estaba a punto de pasar, en cómo todo iba a cambiar. Le dije a mi padre lo que pasaba y le pregunté si quería que la llevara a casa con ellos. Su voz se quebró cuando dijo que sí. Está bien, pa. Nos vemos en unos minutos. Le dije y colgué el teléfono solo para dar un respiro. ¿De tristeza o de alivio? No lo sé. Mi abuelita, aquella a la que había amado tanto, estaba desvaneciéndose en el deterioro de su cerebro. Ni siquiera tuve tiempo de asentar esa tristeza, porque pronto me di cuenta que mi abuela ya no estaba en el sillón. Comencé a gritar llamándola. La busqué en la cocina, en la sala, en aquella habitación del fondo, pero no estaba ahí. De repente, un sonido en las habitaciones de arriba me hizo subir corriendo. Pero revisé las 3 recámaras y mi abuela tampoco estaba en la planta alta. ¿Qué rayos? Tal vez mi abuela se había salido de la casa, asustada al escuchar que iba a llevármela de ahí. Salí rápidamente al patio, pero tampoco encontré rastro de ella, además de que Fantasma la hubiera seguido. Salí a la calle entonces. No la veía por ningún lado, pero pronto los ladridos de mi perro me hicieron voltear nuevamente hacia la casa, hacia la planta alta. En la ventana de su habitación, mi abuela estaba de pie, con la mirada perdida y nuevamente rascando el concreto junto a la ventana. ¡Fantasma! ¡Ven! Le grité a mi perro llamándolo, mientras entraba corriendo nuevamente. Subí las escaleras apresuradamente. Fantasma se quedó en la puerta, gruñendo y llorando. Por segunda ocasión entré a su recámara y a las otras 2, pero mi abuela no estaba en la planta alta de la casa. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Nuevamente los ladridos de mi perro me alertaron y bajé corriendo. La abuela estaba sentada en una de las sillas del comedor, viéndome fijamente. La luz que se colaba por la ventana solamente me dejaba ver su silueta, pero sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un animal en la noche. Fantasma entró a la casa. Venía detrás de mí, gruñendo y ladrando. Otra vez, una sensación de miedo comenzó a apoderarse de mí. Esta vez no era miedo a lo incierto del futuro, sino miedo a lo que estaba ahí, con nosotros. Mi cuerpo empezó a temblar mientras los vellos en mi nuca se erizaron completamente. No sé cómo decirles esto, pero mi abuela habló. ¡Pablo! Habló y me llamó por mi nombre,
pero su voz no era la misma de siempre. Era gruesa y horrible. Fue entonces que Fantasma se puso delante de mí y comenzó a ladrar. Ladraba como defendiéndome, pero no le ladraba a la abuela en el comedor. No. Sus ladridos estaban dirigidos hacia aquella habitación del fondo. Aquella habitación donde había muerto el abuelo hacía un tiempo, y misma que en ese momento tenía la puerta abierta. Le pedí que se calmara, pero al hacerlo, yo también dirigí mi vista hacia allá y pude verlo. Entre las sombras de aquel cuarto, una silueta un poco más negra que la penumbra de esa noche era perfectamente distinguible. Era la silueta de un hombre, delgado, alto y con unas protuberancias extrañas y perturbadoras saliéndole a los lados de la cabeza. No pude. No, les juro que no pude. Mi cuerpo se retorció por el terror en una manera que nunca lo había hecho antes. No me siento orgulloso, pero salí corriendo de ahí, con Fantasma siguiéndome los pasos. Subí al auto y me fui. Cuando llegué con mis padres, le entregué la medicina a mi papá y le dije que la abuela no había cooperado y se había negado a salir de su casa. No dije nada más. No estaba preparado para hacerlo y seguramente no me hubiera sabido expresar en una forma en que me hubieran creído. Papá prometió que iría a verla por la mañana. Probablemente le pediría a uno de mis tíos que lo acompañara. Ellos hablarían con ella. Esa noche no pude dormir. Sabía perfectamente lo que había visto, pero estaba empeñado en no querer aceptarlo. Debí sacar a la abuela de ahí, pero el miedo me había paralizado y había terminado dejándola en compañía del mismísimo diablo.